notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado, Muy buenas tardes, queridos amigos. CDN Radio 92.5, 89.7 para todo el Cibao le da la bienvenida a este hermoso programa Crónicas de Salud, su revista de salud que día por día pues está dándole informaciones de salud a todos ustedes, nuestro querido público. Muy buenas tardes, doctora. Encantadísima de estar esta tarde con todo nuestro público, con todos nuestros radioyentes, porque tenemos un público también aquí en la cabina. Esto está lleno. Así es. Y sobre todo, doctora, agradecidísima de tener unos invitados de lujo. Dos profesionales de la oftalmología que van a abordar un tema de gran importancia. El edema, la macular del diabético. Todos los diabéticos, todos los pacientes que estén padeciendo esta enfermedad deben atender, y los familiares también, para ayudarlos. Porque como bien me decía el doctor antes de entrar en cabina, lo importante es determinarlo antes de que se instale, porque una vez instalado las condiciones son diferentes. Eso es así. Doctor, preséntenos a estos exquisitos invitados. Bueno, pero qué bueno, nosotros estamos muy felices porque realmente es un honor tener aquí en cabina a estas dos grandes personalidades del área de la oftalmología. Y recordar a nuestros amigos queridos que la Organización Panamericana de la Salud dice que prácticamente es una epidemia lo que está ocurriendo en América Latina con el asunto de la diabetes. Y eso es lamentable porque se refleja que para el año 2030 cerca de 33 millones de latinoamericanos estarán padeciendo de esta enfermedad lamentable, y que República Dominicana parece que tenemos un gen detrás de la oreja, y que de los 10.5 millones sobrepasamos el porcentaje. Universalmente se reconoce que entre un 6 y un 8% de la población de países desarrollados padece la enfermedad metabólica diabetes mellitus, pero resulta ser que en nuestro país, de 10.5 millones de habitantes, tenemos alrededor de 1.5 millones ya de diabéticos. Entonces fíjese la importancia que tiene para nosotros esta visita de estos amigos, Patricio, que es de nacionalidad argentina, y Rojas Gustavo, que es un gran dominicano oftalmólogo, que vienen al país a algo especial, que también vamos a tratar el tema importante dentro del programa, el por qué su visita aquí en República Dominicana. Así que le damos la más querida bienvenida a ustedes a nuestro programa Crónicas de Salud. Así, Patricio, para que haga toda tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, un placer para mí estar acá. Es la primera vez que estoy en República Dominicana y muy impresionado con la ciudad, con lo poco que he visto, pero muy impresionado con Santo Domingo. Tú eres responsable del agua que ha caído aquí. No. Espero que no. Usted trajo el agua, Patricio. Espero que bueno. No. Gustavo Rojas. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, para mí es un honor el poder estar aquí con todos ustedes, y espero que pasemos un buen rato y que los radios oyentes salgan muy bien informados. Excelente, esa es nuestra meta.
Un placer, doctor, tenerlo también nosotros como invitado. Sabemos que nos van a educar. Nuestra meta, sobre todo, es educar a nuestra población, que conozcan sobre la prevención de muchas enfermedades, que la salud para ellos sea su prioridad, porque su mayor riqueza es su salud. Ese es nuestro eslogan, doctor. Entonces, en el día de hoy, queremos iniciar nuestro programa agradeciéndole sobre todo su visita, que nos traigan noticias nuevas. Y doctor, y gracias por tener un dominicano que esté actualizado también. Tenemos mucho, pero nos sentimos gratamente agradecidos de que nos acoja aquí como sus familiares en nuestra cabina. No, gracias a ustedes. De hecho, para mí fue una gran satisfacción la vez que yo salí a hacer la subespecialidad a Colombia y me di cuenta de que nosotros a nivel oftalmológico estamos ni siquiera, digamos que a nivel promedio. La oftalmología dominicana está completamente desarrollada. Aquí se operan con los equipos más tecnológicos que tú puedas encontrar también en Estados Unidos o en Europa, y a nivel de medicamentos tenemos prácticamente los mismos medicamentos que tú puedes encontrar en un país del primer mundo. O sea, por lo tanto, yo sí me siento orgulloso. El dominicano es comparón, doctor, déjeme decirle. No, sí, me siento orgulloso de mi nación. Usted ha dado una noticia muy importante, eso nos llena a nosotros de satisfacción. Claro, de mucha satisfacción. Sí, y observo que la mayoría de los oftalmólogos no se quedan acá. Siempre salen a hacer una superespecialización, que están actualizándose, quieren innovar. Eso es bueno para nuestra población, y que se conozca no solamente por la pelota, que también es bueno, pero que sepan que los médicos tienen calidad, que podemos darle un servicio que se puede comparar con cualquiera del mundo. Qué bueno, doctor, qué felicidad. No, gracias, de verdad. Bien, entonces vamos a Jonathan. Noticias de salud. COE reporta más de 9,000 desplazados por lluvias. Dispone alerta roja en 4 provincias. Más de 9,000 personas han sido desplazadas a casas de familias tras resultar afectados por las lluvias que afecta el país, mientras unos 101 personas se encuentran en albergues oficiales habilitados por autoridades, informó estatal del Centro de Operaciones de Emergencia COE. El organismo indicó que ante los aguaceros que se aumentan, ahora el número de 4 provincias en alerta roja, mientras que 11 se encuentran en alerta amarilla y 10 en verde, por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. Señaló que en roja están María Trinidad Sánchez, Duarte, especialmente el Bajo Yuna, Sánchez Ramírez y San Cristóbal, en especial Villa Altagracia. En amarilla figuran Espaillat, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, La Vega, Azua, Barahona, Monteplata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. En tanto que en verde permanecen La Romana, San Juan, Altagracia, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Tomayor, Samaná, El Ceibo y Dajabón. Precisó, la cantidad total de desplazados alcanza los 9,090, en tanto que 1,823 viviendas han resultado afectadas, 5 de ellas destruidas, además 56 comunidades aisladas, 9 carreteras, 10 puentes y 8 acueductos afectados. Noticias de salud. Hoy, 25 de abril, es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Esta fecha fue creada para fomentar los derechos de los niños a nivel mundial, así como para concienciar a la colectividad sobre las consecuencias del maltrato infantil. Nuestro tema central. Edema macular del diabético, eso es nuestro tema central de hoy. Como muy bien hablábamos al inicio del programa, tenemos los invitados, el doctor Francisco, doctor, ayúdeme con su apellido, por favor. Patricio Schlottmann. Patricio Schlottmann y el doctor Gustavo Rojas, médico oftalmólogo, quienes estarán con nosotros desarrollando este importante tema. Decíamos que lamentablemente República Dominicana goza lamentablemente de una importante cantidad de diabéticos, y creemos que al pasar de los numeritos relacionados con lo que establece así la Organización Mundial de la Salud, entendemos que hay un gen que favorece a esta enfermedad metabólica. República Dominicana por naturaleza ha combatido muchas
muchos gobiernos, lo que es el hambre, pero se ha exacerbado la mala nutrición, que no solamente, a sabiendas que esto afecta más al diabético tipo 2, es así, ustedes que son los expertos nos pueden ayudar, y que además es una enfermedad que tiene un punto de vista hereditario, pero hay una enfermedad de ella que se puede desarrollar en el transcurso de la vida. Así es. Entonces queremos ver con ustedes esta enfermedad macular, que es una enfermedad que lamentablemente está relacionada con dejar en ceguera, y sobre todo es, si no es la principal, en los Estados Unidos, por ejemplo, está considerada como la principal causa de ceguera en el adulto. Hablamos de una importante cantidad y sabemos que es un caso que tenemos que educar a la población, sobre todo a una cantidad tan importante de personas que padecen de esta enfermedad metabólica como la diabetes y que no están exentos de sufrir de esta grave lesión a nivel ocular. Doctores, ¿cómo nosotros definimos lo que es el edema macular del diabético? Bueno, en el contexto de un paciente diabético, algo que está cada vez más frecuente en nuestra sociedad, y no es algo común solamente a República Dominicana, toda nuestra Latinoamérica se ve afectada por esto, una mayor prevalencia, una menor cantidad de ejercicio, una peor alimentación, y eso hace que tengamos cada vez más diabéticos. Los diabéticos exponen todos sus sistemas vitales a ser dañados por el daño microvascular que produce la diabetes. Y van a tener problemas en sus pies con lesiones que no se curan y se pueden infectar, problemas en sus riñones que los van a llevar a la falla renal, aumento del riesgo cardiovascular y aumento del riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y el ojo no deja de ser un órgano blanco, uno de los órganos que se ve afectado cuando la diabetes está descontrolada y dañando. El ojo se daña en la diabetes de dos formas. Una es el desarrollo de la retinopatía diabética, pequeños daños que ocurren en toda la retina del paciente, pero que pueden respetar la zona central, lo que nosotros llamamos la mácula o la fóvea, la parte principal del ojo, el ojo del ojo, digamos, ¿no? La parte que usamos para leer el texto, leer el celular, leer la hora, mirar una cara. Eso lo hacemos con la mácula, con la parte central de la retina. La retinopatía diabética afecta toda la retina, produciendo hemorragias, aumento de la cicatrización, exudando lípidos, todas cosas que pueden no afectar la visión del paciente. O sea que nos hemos encontrado en nuestra práctica diaria muchas veces con un paciente que dice: yo veo perfecto, soy diabético pero leo hasta la letra más chica del diario o de cualquier texto que yo lea, no tengo ningún inconveniente. Y uno mira el fondo de ojo de ese paciente y ve manchas de sangre, exudados de lípidos, fibrosis y cosas que pueden repentinamente llevar a una hemorragia masiva y a un desprendimiento de retina. Eso es algo que no afecta la visión y termina llevando a la ceguera absoluta si ese ojo va muy mal. Ceguera absoluta quiere decir que no siquiera puede llegar a distinguir la luz de la oscuridad. Paralelamente a este proceso existe otro proceso que se llama edema macular diabético. Nuestra mácula, para que tenga tanta precisión visual, es un territorio avascular, quiere decir que no tiene ni venas ni arterias y se nutre por difusión. Y entonces cuando el drenaje de estos líquidos, y hacemos si quieren una equivalencia con los territorios inundados que tenemos lamentablemente hoy en día, ha aparecido más líquido del que se drena, el líquido se acumula. Y eso es el edema macular diabético, una acumulación de líquido, proteínas y lípidos en el centro más importante de la retina, que como no tiene conductos de drenaje, que serían arterias y venas drenando estos líquidos, trayendo sangre y a la vez sacándola, se acumula, se encharca y hace que se produzca una pérdida de la visión central. Ese paciente sí viene al oftalmólogo, porque ese paciente dice: no puedo leer, no reconozco la cara de una persona que me cruzo por la calle, o no puedo mirar el celular, algo que hacemos todos los días tan seguido todo el tiempo. Y ese paciente se lo puede tratar. Ese paciente puede llegar a tener un tratamiento para ese edema macular que recupere su visión central. Generalmente decimos que todos los pacientes tienen que concurrir al oftalmólogo una vez por año, sobre todo los diabéticos, para que estos procesos que lentamente se van desarrollando podamos detectarlos antes y trabajar antes de que suceda, como bien decía la doctora. Cuanto antes tratemos las cosas, más fácil va a ser tratarlos y mejor va a ser el resultado. Pero el edema macular diabético no tratado puede llevar a que estos quistes que se acumulan en la retina dañen a la mácula para siempre y no haya ningún tratamiento que sirva para restituir la visión de ese paciente. Excelente descripción, doctor. O sea, tenemos nosotros entonces como República Dominicana
El biomicroscopio es uno de los elementos que utilizan la oftalmología aún para hacer este tipo de diagnóstico. O tenemos ya instalado en República Dominicana el tomógrafo óptico, con coherencia como se está haciendo. Sí, tenemos los dos. De hecho, cada oftalmólogo por lo general tiene su lámpara de biomicroscopía y tanto con un lente puede visualizar si el paciente posee un edema macular, o tanto también con la oftalmoscopía indirecta. Y sí, muy bien, como usted menciona, el estudio que prácticamente se usa hoy en día para medir si el paciente posee alguna cantidad de edema macular es la tomografía de coherencia óptica. Al igual antes también se usaba la angiografía, pero ya la angiografía no es que no se ha dejado de usar, porque a nivel de poder visualizar si aquel paciente posee isquemia o no, o zonas de no perfusión capilar, sí es muy útil. Pero prácticamente para el tratamiento del edema macular lo que más utilizamos es la tomografía de coherencia. Y yo le digo al paciente que esa tomografía es, imaginémonos que usted va a empezar una dieta y usted necesita saber cuánto usted pesa antes de comenzar la dieta. La OCT es la que nos va a medir más o menos qué cantidad de líquido usted tiene, y durante el tratamiento es que nos va a medir si usted ha disminuido ese fluido o no. Entonces hablamos de la OCT como la tomografía óptica. Exacto, ¿sí? Esas son las siglas. Las siglas de la tomografía óptica. O sea, doctor, que sí nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta enfermedad y poderla tratar. Ya no diría a tiempo, porque nosotros lo que tenemos que buscar es, y es lamentable que en República Dominicana, como muchos países latinoamericanos, como dice Patricio, hacemos el diagnóstico de diabetes, pues muchas veces hay muchísimos diabéticos que no saben que son diabéticos. Y entonces exhortamos ahora a través de este medio de comunicación a la población, que es una de las pruebas que debemos hacer como de rutina, lo que es la glicemia en sangre para nosotros obtener. Lingui. Yo quisiera saber, doctor, ¿qué población se encuentra mayormente en riesgo para los trastornos maculares, sobre todo el edema? O sea, si hay una predisposición por raza, por edad, queremos saber si un paciente diabético tipo 1 puede hacer un edema macular. Sí, cualquiera de los dos, tipo 1 y tipo 2, pueden desarrollar un edema macular. Generalmente varios años después, si es un paciente tipo 1 con un diagnóstico temprano, va a ser varios años después. Pero sabemos que a los 10 años del diagnóstico, un 20% de aquellos pacientes con tipo 1 van a tener algo de edema macular, y un 25 a 30% de aquellos pacientes con diabetes tipo 2 van a tener un edema macular. O sea que es una cuestión de tiempo nada más. Si uno espera, en algún momento de su vida los diabéticos van a tener alguna forma de edema macular. Yo tengo un sobrino, a los 6 meses debutó con una diabetes, con el cuadro completo, cetoacidosis, todo lo demás. Pero ¿qué sucede? Mi mortificación diaria es si en la evaluación regular y común de un oftalmólogo, el oftalmólogo busca un edema, o si solamente se enfoca al campo visual, ve la letra, no ve la letra, ve de cerca, ve de lejos. O sea, si se investiga correctamente, si un paciente, sobre todo con ese antecedente, puede hacer. Pues debe de hacer una dilatación pupilar. Es muy difícil evaluar una retinopatía diabética solamente visualizando el área macular o simplemente el nervio. Para que tú veas una neovascularización en el nervio es porque ya hay un daño muy grande de su retinopatía diabética, y tú puedes tener también hemorragias extramaculares que sí te pueden decir que ya el paciente tiene, y no la vas a ver nada más sin la dilatación pupilar. O sea, para mí en un paciente diabético es fundamental que al final de la consulta se le dilate, luego de ya tomarle su presión, su visión y todo, debe de hacerse una dilatación pupilar. O sea, no es aceptable el no hacerlo. Pero este caso que nos contás es claramente de un paciente que está bajo un control. Sí, señor. Y esos son los que mejor van. Porque hay un oftalmólogo, un retinólogo que mire esa retina, tal vez obtenga fotos, que es una de las mejores maneras de comparar cómo cambia ese ojo, y es una tecnología muy simple, muy económica, que se puede tomar una foto del fondo de ojo. Ya hacer una tomografía de estas de OCT no es una cosa ni complicada, ni siquiera tiene contacto. El paciente simplemente apoya el mentón y la frente y se obtiene la imagen. En muchos casos ni siquiera hace falta dilatar, aunque luego dilatemos para nosotros poder mirar mejor el fondo de ojo. Los pacientes que están regularmente siendo vistos por un oftalmólogo, que deberían ser todos los diabéticos, esos no tienen problema. El problema es, como dijo el doctor, todos los diabéticos que ni siquiera saben que son diabéticos y van a debutar simplemente
como debutan muchos diabéticos tipo 2, haciendo un cuadro de mucha sed, mucha comida, mucho sueño, cambio en su visión, se hacen un control y tienen 350 de glucemia y ahí dicen, bueno, acá hay algo más, y recién ahí se dan cuenta que ese paciente tiene una diabetes. Esa diabetes viene haciendo daño en él hace 5 años. Esos son los pacientes que se escapan a nuestra red y los vemos tardíamente. O el diabético que tal vez nos está escuchando ahora y nos dice, esto no es para mí, yo veo perfecto. Veo perfecto de día, veo perfecto de noche. Con lo que yo haga con mi trabajo tengo excelente visión. ¿Para qué voy a ir a un oftalmólogo si nunca necesita anteojos? Y lo que hay que mirar es partes de la retina que cumplen una función que él no se da cuenta y que nosotros podemos encontrar marcas que están años antes de que comiencen los problemas en ese fondo de ojo. Por eso es fundamental el control anual de todos los pacientes diabéticos. Incluso porque nosotros, el ojo es el único órgano que nos permite ver a las arterias en su estado natural. Ya quisiera el neurólogo poder verlas o el cardiólogo poder verlas, tiene que hacer muchos. Nosotros las vemos desnudas, directamente apoyadas sobre la retina y podemos ver si están envainadas, brillantes, tensas, si tienen exudaciones, si tienen arrosariamiento, si tienen microaneurismas. Y son todos signos que si digo, si estas arterias están así, cómo están las del corazón, cómo están las del riñón y cómo están las del cerebro, probablemente en una situación muy, muy similar. De ahí la importancia del control oftalmológico y de la integración de la información oftalmólogo, diabetólogo, cardiólogo, clínico. Excelente, doctor. Pero resulta que la mayoría de los diabéticos padecen de trastornos de hipertensión. Y siendo la hipertensión una de las razones que podría producir el edema macular, me imagino yo. Hablo del daño que puede producir la hipertensión a nivel del ojo, con las arterias, haciendo cambio a nivel de lo que es la presión hidrostática, que es el caso que produce cuando tenemos el caso de la hipertensión. Pero también tenemos la oncótica producida por la hipoproteinemia, o sea, baja de proteína. ¿De dónde proviene ese líquido o ese edema que se produce a nivel de la mácula? Y si usted habló ahorita del acúmulo de lípidos, cuando hablamos del acúmulo de lípidos es porque se produce una lesión diferente, quizás más endurecida, que necesita un tratamiento diferente. Y eso quisiera que usted no pudiera... O si se relaciona, doctor, con el aumento del colesterol en algunos pacientes. A ver, qué bueno, vamos a tratar de hacer algo muy difícil, hacerlo fácil. Vamos a ver. El mecanismo que sufren los diabéticos es como si la sangre, al estar hiperglicémica, produciera una toxicidad sobre las células que conforman el interior de nuestras arterias, que deben estar selladas, como cualquier tubería de una casa que no debe permitir que el agua salga desde ese tubo. Se produce un daño en la unión de estas células que están bien selladas entre sí y lo primero que se rompe es la unión entre estas células. Del lado de afuera de los vasos hay unas células que se llaman pericitos que rodean y colaboran a mantener integrado ese vaso, y el pericito, cuando esto empieza a toxificarse, se escapa, se va y deja de cumplir su función protectora sobre este vaso. Este vaso, esta arteria, se empieza a separar sus células que la conforman y ya deja de ser impermeable y pasa a ser el caño de una casa vieja que el agua empieza a trasudar, como a transpirar levemente en todo su recorrido. Eso hace que se junte líquido, pero si sale líquido también salen proteínas y también salen lípidos. Y los lípidos se empiezan a acumular en la retina se empieza a distorsionar, la arteria se empieza a distorsionar, se produce esto que se llama microaneurisma, como si fuera una bolsa que se le forma alrededor simplemente por la pérdida de su arquitectura normal. Y eso lleva a isquemia. Isquemia quiere decir falta de oxígeno de todas las células que están en la retina, que no son más que extensiones de nuestro cerebro adentro del ojo. La retina es una prolongación del sistema nervioso central dentro del ojo. Estas células sufren y emiten un grito de auxilio. Ese grito de auxilio se llama la exudación o el aumento de la producción de una sustancia que se llama factor de crecimiento endotelial vascular. Y el factor de crecimiento endotelial vascular, que es el grito que ellos liberan, la célula que no le llega bien el oxígeno porque la arteria está dañada, libera este que nosotros llamamos VEGF, y este VEGF aumenta la permeabilidad de los vasos, generando un círculo vicioso de más permeabilidad, más daño vascular, más isquemia, más producción de VEGF. Y lo que hacemos actualmente es interrumpir ese ciclo
transformándolo en un círculo virtuoso, ya que lo que hacemos es inyectar sustancias dentro del ojo, y me estoy adelantando ya hasta tratamiento, inyectar sustancias dentro del ojo que van a interceptar ese grito de auxilio de VEGF, que un poco de VEGF el ojo tiene que tener, pero cuando ya el grito está por todos lados, es una cosa imposible de solucionar. Y estas moléculas interceptan el VEGF, evitando que haga su efecto de aumentar la permeabilidad. Y si lo hacemos repetidamente, el ojo solo va a comenzar a normalizar su arquitectura vascular, evitar las pérdidas de lípidos, evitar las pérdidas de líquidos y de proteínas, y normalizar el edema. Excelente explicación, doctor. Resulta que para nosotros, como muy buenos ginecólogos que somos, nos damos el caso de que cuando tenemos una enfermedad hipertensiva del embarazo, llámese la preeclampsia severa, y cuando tenemos sobre todo lo que es el síndrome HEL, que ya es la complicación máxima, las pacientes nuestras hacen un edema de retina que la mantiene en una ceguera por un tiempo, hasta no se reduce. No es un desprendimiento de retina lo más común, sino el edema de papila que se produce. ¿Qué relación tiene? Porque no son, la mayoría de nuestras pacientes embarazadas muy raramente son diabéticas, pero ellas recuperan luego que ese edema comienza a reducirse. Es más o menos un efecto, pero el efecto ya del macular del diabético es permanente, siempre y cuando no se hace un tratamiento y un diagnóstico precoz. Ahora yo pregunto, ahora los amigos que nos están escuchando, ¿cuál es y cuál sería para ellos su tranquilidad? ¿En qué momento sería lo propicio, no? Ya haciendo su diagnóstico de diabético, deben de ir a acudir de manera rutinaria, porque sabemos que uno de los daños principales que ocurre con esta enfermedad a nivel de la visión. Entonces, ¿a partir de qué tiempo aquellos pacientes que entienden que, como usted bien decía ahorita, yo veo muy bien, yo no tengo ningún problema de retina, así que yo no tengo por qué ir al oftalmólogo? Pero ¿a partir de qué momento comienzan a percibirse esos daños a nivel del ojo que ya básicamente se hacen irreversibles? Para tratar a aquellos pacientes que nos están escuchando en esta tarde, puedan acudir de una manera oportuna y evitar llegar hasta ese punto. Existen varias guías de tratamiento en distintos países, y las guías de tratamiento suele ser una reunión de oftalmólogos, en este caso, que se ponen de acuerdo en determinar una fecha. Es muy difícil decir biológicamente cuál es la fecha, porque tal vez para un paciente al año del diagnóstico ya esté presentando problemas, y otro lleve 20 años de diagnóstico y ha tenido la suerte de no presentar este tipo de problemas. Es la variabilidad biológica que sucede en todos los pacientes, ¿no? Algunos tienen un pequeño cáncer que enseguida crece un montón, y otros tienen un cáncer muy avanzado y sobreviven varios años con él. Entonces, lo que recomendamos es que todos los pacientes diabéticos tengan una consulta anual, y el médico, cuando vea su fondo de ojo, va a decidir: usted tiene una retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo, debo hacer tratamiento y control cada 3 meses. Y en otro paciente tal vez le diga: mire, usted está muy bien, ha tenido mucha suerte, y usted lo voy a controlar hoy, siga como está, y lo veo el año que viene, o tal vez en 2 años, si es que el paciente tiene alguna dificultad para acercarse. El problema es que nunca sabemos cuál es el día en que ese paciente fue diagnosticado. Si es un paciente que tiene buen seguimiento, sabremos con exactitud cuándo fue diagnosticado. Eso, por eso entonces ustedes, los oftalmólogos, están muy de mano con los endocrinólogos. Sí. Deben manejarse de una manera muy, muy concomitantemente para estos casos de manejo de la paciente con lo que es el edema macular. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Crónicas de salud, buenas. Hola, buenas. Hola. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes? ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? Bueno, el tratamiento de la diabetes en términos generales va a ser, si es un diabético tipo 1, va a requerir insulina para el manejo de su glucemia, y si es un diabético tipo 2, puede ser que requiera insulina si es que los hipoglucemiantes orales no son suficientes para normalizar la glucemia. Ahora, si la pregunta va dirigida cuál es el tratamiento del aspecto ocular de la diabetes, para la retinopatía diabética, esa parte que se afecta a toda la periferia de la retina, todavía se usa el láser como el tratamiento principal. Hacemos una pequeña mutilación de la retina, reducimos la cantidad de retina isquémica, y por lo tanto hay menos
grito de auxilio, como decíamos recién. Y eso hace que tenga una mejoría y los pacientes mejoran. Si bien estamos entrando en una era de cambio de paradigma, ya que hay nuevos tratamientos, todavía no es algo que se le distribuya a toda la población. Ahora, para el tratamiento de los edemas macular diabéticos, sí, utilizamos estas inyecciones de antiangiogénicos. Ese es el nombre que nos faltó. Antiangiogénicos es el nombre de las moléculas que, inyectadas dentro del ojo, producen una disminución de este VEGF. Y ese es el tratamiento del edema macular diabético. Intravitrio, ¿no? Exactamente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Buenas. Mi nombre es Carlos Familia. Yo perdí la visión hace como 5 años. Ajá. Pero yo no sufro de diabetes. Lo que sucede es que yo tengo una niña pequeña y me está sufriendo de la vista. Yo la he llevado varias veces, le diagnosticaron miopía. Entonces, de parte de mi familia ya hay varias personas que tienen el mismo problema de miopía. Y entonces la madre de la niña mía sufre de azúcar. Yo últimamente la llevé al médico 1 o 2 veces, pero ella es de las personas que se descuidan mucho. Le dijeron que tenía que usar unos medicamentos y ponerse lente. Entonces ella no ha querido ir a chequearse, o sea, del azúcar y esas cosas. Pero bien, la pregunta es de la niña. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué cuidado yo puedo tener? Porque ella me le diagnosticaron eso, me le pusieron un lente por 1 año, pero honestamente yo no he visto de que la niña ha tenido ningún tipo de mejoría en la vista. Y eso me inquieta mucho, porque ella le arde mucho la vista. Yo le compro los medicamentos que me le indican, pero ella me dice que como que de vez en cuando le duele, porque ella no vive conmigo, que le duele y le pica mucho, le molesta. ¿Qué me diría? Muy bien, puedo le vamos a responder en el aire. Escúchese, doctor. Bueno, parecería haber varias cosas ahí. Nos cuenta que él tiene un problema visual, nos cuenta que su mujer tiene un problema del azúcar y que la niña tiene un diagnóstico de miopía y que además le molestan los ojos. Parecerían ser cosas que no están relacionadas entre sí. La niña, si tiene una miopía, debe ser controlada por un oftalmólogo, porque los niños en desarrollo hasta los 10 años, si no tienen su corrección visual adecuada, pueden tener una falta del desarrollo visual. Un niño miope o un niño hipermétrope o con astigmatismo que no es corregido a tiempo puede tener menor desarrollo de un ojo respecto del otro, y es algo que se llama ambliopía, que se acarrea en el resto de la vida y se hace que es esa gente que dice: no, tengo un ojo perezoso que no funciona bien. La mujer nos dice que es diabética y debe controlarse. Por más que ella diga que no le gusta controlarse, usted debe tener una charla con ella para que ella se acerque al médico. Hay cada vez nuevos y mejores tratamientos que se le pueden dar a los pacientes para controlar esto. Existe a veces una asociación entre tener una miopía maligna, es una miopía muy intensa, esos pacientes que tienen miopías de menos 20 dioptrías, por ejemplo, y se produce un daño estructural en el ojo por eso. Y respecto de la niña con sus molestias oculares, a veces los chicos que tienen alguna alteración visual por el esfuerzo extra que hacen para suplementar o tratar de sobrellevar ese esfuerzo visual, pueden tener una disminución en el parpadeo y tener el ojo afectado como si fuera una especie de ojo seco o algún tipo de alergia ocular también. Pero cualquiera de estas cosas que mencionamos recién, con una consulta periódica con el oftalmólogo y una discusión, tomarse el tiempo y pedirle al oftalmólogo que tenga 1 minuto para conversar un plan de largo plazo, eso es lo mejor que se puede hacer. Muy bien, buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, le escuchamos. Bueno, yo quiero saber cuáles son los síntomas iniciales de la diabetes. ¿De la diabetes o de la edema macular, que es lo que está tratando el doctor oftalmólogo? Ajá. Del edema, muy bien. Okay. El edema macular, pues básicamente las personas van a referir que van a tener dificultad para la visión cercana, porque la visión macular es básicamente la que nos da los detalles a todos nosotros. Entonces los pacientes van a referir que están viendo distorsionado o metamorfopsia. Si nosotros queremos leer buenas noches, por ejemplo, la B va a estar distorsionada, doblada hacia un lado. Si las letras son muy pequeñas no lo van a poder leer y van a poseer manchas o escotomas, que son unos espacios oscuros que no te van a poder permitir. Dependiendo del grado del edema que posea el paciente, así van a ser también la magnitud de las manchas o de las distorsiones. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, el problema mío, yo tengo una diabetes no
diagnosticada exactamente, porque cada vez que inicio el tratamiento no le doy seguimiento. Está y la visión mía está pero usted no lleva el tratamiento. No, usted la tiene diagnosticada, lo que pasa es que usted no quiere aceptar la enfermedad y por ende usted no hace el tratamiento, así es. No, exactamente yo nunca he llegado a tratamiento definitivo, sí. Yo me formé en 850. Ok. Usted toma metformina, okay. Es diabético tratado. Es lo que primero. No se lo tome es otra cosa. Exacto. Diga su pregunta que usted le tiene al doctor. Ok. Y la vista está media. Ok. ¿Qué edad tiene usted, amigo? 59 años. 59 años. ¿Y qué tiempo hace que se diagnosticó su diabetes? Bueno, primero empezaron dándome lentes de lectura, porque... No, yo digo el azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre, ¿qué tiempo hace que se le diagnosticó? Bueno, hace como 15 años. 15 años. Pues el doctor le tiene una respuesta a usted y un consejo importante. Escuchen en el aire. Doctor, vamos a recibir unas cuantas llamaditas para que así usted pueda responder. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes. Qué programa que me encanta. Doctor, yo tengo una preguntita. Yo tengo dentro del ojo 2 bolitas que me dicen que es uña, pero eso a mí ni me molesta, ni me duele, ni me arde. ¿Qué problema me puede traer eso en un futuro? Porque yo mi mamá murió de azúcar y me dicen que eso se puede heredar. Sí. Pero mi inquietud es esas bolitas que tengo que me dicen de que uña. ¿Qué usted me dice? Bueno, esta te la puedo contestar, Patricia, y te puedo ayudar. De hecho, no sé si tú conoces lo que es uña. Uña para la población dominicana es terigio. No está relacionado con el tema. Yo lo vi que se quedó medio como... Exacto, porque uña es un término muy criollo para los terigios. Así es. Entonces, una dominicana, para que usted sepa las conversaciones dominicanas. Muy bien. Las formas, las variadas formas que tiene el idioma español, ¿no? Así es. Bueno, el caso anterior, el primer caso del señor que consultaba, es un caso típico, porque es un diabético que no se asume como diabético, que tiene la medicación recetada, prescripta por su médico que estableció el contacto, pero claramente él no ha comprendido bien que tiene un problema con el metabolismo del azúcar, que si no toma la medicación, el problema va a ser de largo plazo. Como no tiene síntomas inmediatos, deja de tomar la medicación y también se siente bien. Algunas medicaciones hipoglucemiantes orales no son bien tolerados y entonces los pacientes los dejan de tomar en vez de volver al médico y decir, mire, con este que me dio me siento un poco mareado o un poco descompuesto del estómago, tal vez puedo probar otro. Entonces continúan con ese mismo por tiempo y no hacen el tratamiento tal como corresponde. Fíjate que está en edad laboral, es un paciente y es típico esto del edema macular diabético. La visión no va bien y el paciente es un paciente que está en perfecta edad laboral, está entre los 40 y los 65 años y es el target típico de estos pacientes. Y como bien dice Patricio, es un paciente que ya refiere que tiene problema de visión y probablemente, uno, no acepta su condición de diabético y dos, ni siquiera ha ido a consultarse de su problema. Bueno, tenemos el panel lleno. Vamos a recibir una llamadita más para ir a una pausa porque quiero que tratemos el tema del tratamiento, que es muy importante para nosotros. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Una preguntita para el invitado. Sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición del edema macular diabético? Ay, buena pregunta, muy buena. Muy buena pregunta. Gracias. Sí, gracias a usted. Bueno, el factor de riesgo más importante es ser diabético y tener un tiempo prudencial desde el diagnóstico. Cuanto más tiempo pase, más chances tiene. O sea que la combinación diabetes-tiempo es el factor, el denominador común en estos casos. No hay un factor de riesgo asociado como ser mujer o ser hombre o ser alto o ser bajo o ser obeso o no ser obeso para generar y terminar teniendo un edema macular diabético que nosotros podamos modificar. Sí, lo que sabemos es que si modificamos los hábitos de vida de un diabético que ahora nos está escuchando, que ayer fue el oftalmólogo, que el oftalmólogo le dijo usted no tiene retinopatía diabética y usted no tiene edema macular diabético porque lo he revisado bien,
ese paciente sabemos que si se cuida, cuanto más se cuide, mejor control glicémico tenga, disminuye altamente sus chances de tener una complicación retinal en el futuro. Excelente. Yo sí sé, doctor, que usted ha dicho el gold estándar de esta patología, de esta enfermedad, el edema macular. Tiene que chequearse, tiene que ir a su médico, el diabético, y tiene que entenderlo, que tiene que chequearse sus niveles de glucemia y tiene que chequearse sus ojos. Usted ha explicado sobradamente que por lo general la sintomatología es muy pobre. O sea, él cuando ya venga a no poder leer adecuadamente o a no ver los detalles, a no ver la carita de su niña o a no ver los ojitos de su enamorada, él se va a dar cuenta que ya está muy afectado. Y este programa de eso se trata, de que las personas entiendan, en este caso los diabéticos, que un chequeo anual, óigame bien, 365 días, un chequeo anual puede garantizar su salud visual. Y no lo van a retar que venga el oftalmólogo, que nadie lo va a retar. Lo van a tratar bien, le van a revisar el ojo, no le va a doler. Esto no es ir al dentista. En República Dominicana hay excelentes oftalmólogos. Con respeto a los odontólogos. Excelente tecnología y la verdad que lo van a poder revisar muy, muy bien. Así creemos. Regresamos en nuestro programa Crónicas de Salud con un tema excepcionalmente bueno que va a contribuir a la salud visual de todos nuestros pacientes diabéticos. Doctor, usted estaba conversando con nosotros, nuestros doctores. Está el doctor Gustavo Rojas y está el doctor Patricio, que su apellido él mismo lo va a decir. Schlottmann. Schlottmann. Muy bien. Nuestro invitado argentino que está con nosotros. Y nos decía, doctor, que definitivamente tenemos que prevenir antes de curar. Y con un chequeo anual, los pacientes diabéticos pueden asegurar que su visión va a estar controlada. Pero, doctor, ¿y cuando ya llegamos al punto que estamos ya afectados? Ya tenemos problema de la mácula, tenemos edema, continuamos con fugas, como usted bien dijo, de ese líquido que no debería estar ahí, que aparece ahí y nos daña nuestra visión. Díganos, por favor, cuál es el tratamiento, porque hay tratamiento. Hasta hace 5 años no teníamos mucho más que hacer unos disparos de láser en el centro del ojo, de la mácula, para contener el líquido. Hasta hace 5 años el gold estándar de tratamiento era la utilización del láser para el edema macular. Como fotocoagulación. Como la fotocoagulación focal en la mácula. Pero eso generaba poca mejoría visual. Algunos pacientes decían que su visión había quedado peor en calidad de visión. Y eso hacía que no quieran venir mucho al oftalmólogo, pues tenían miedo que les hiciera el láser. Desde los últimos 5 años hasta ahora utilizamos los antiangiogénicos, estas drogas que reducen la cantidad de VEGF que habíamos mencionado dentro del ojo, y eso ha generado un cambio en el paradigma de tratamiento de estos pacientes. Lo que antes lo podíamos contener, ahora lo podemos mejorar, detener, solucionar y restituir la visión en muchísimos pacientes. Muchas veces cuando llegamos muy tarde y el incendio se ha llevado todo, solo quedan cenizas y ese paciente está muy dañado. Pero hoy en día los casos detectados a tiempo, tratados como corresponde con la cantidad de inyecciones que haga falta, los resultados son asombrosos, realmente asombrosos. Alentadora noticia, doctor. Pero resulta que, muy bien como usted menciona, para hacer el tratamiento correspondiente a un paciente con ya daño macular, producto de la diabetes, hay que mantener conservados los valores de su glicemia. Ese es el primer paso que hay que dar. Porque usted va a tratar el ojo y de repente mantiene 500, 600 miligramos por decilitro de glicemia y va a volver otra vez a retomar el mismo problema. Básico, usted tiene que tomar muy en serio su enfermedad y llevar un control, es lo primero. Lo segundo, alentador tratamiento que habla el doctor. Hay lugares, doctor, cuando usted mencionaba ahorita sobre el caso de la presencia del líquido que se pone un poquito pastoso y duro, el raspado que ya no se usa a nivel ocular o sigue como tratamiento. No, hacemos una intervención mínima que es la de la microinyección. Yo sé que a algunos le está dando escalofrío ahora que le digan que le van a hacer una inyección en el ojo. Nosotros le decimos microinyección, ya que es una inyección de una cantidad de líquido que es inferior a lo que usted puede poner en una gota. Un calibre muy fino para que ellos sientan lo menos posible. De hecho, yo incluso, los pacientes cuando me van a pullar el ojo, o sea, pullar, y yo digo,
no, mire, usted se ha puesto muchas vacunas y esto le va a doler menos que la misma vacuna. Entonces, realmente es no un molesta. calibre muy fino. Y entonces, ¿cuál es, de qué el contenido, escúcheme, jóvenes, el contenido de esa inyección? ¿Cuál es el cómo nosotros logramos contener y si es el costoso? Porque sabemos que oftalmología a veces tiene un jueguito un poquito pesado, pero para evitarse uno quedarse ciego, yo creo que eso no tiene precio. Me gustaría conocer los precios, los amigos, y qué contenido tiene esa inyección. Bueno, los productos estos que se utilizan son productos biológicos, o sea que son derivados o fragmentos de los anticuerpos monoclonales. Por lo tanto, cualquiera sabe que estos tratamientos en general son muy caros. Han producido un cambio en los últimos 5 años de una enorme mejoría de los pacientes, pero a la vez pasaba que nos encontrábamos en una situación en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, de disponer de algo que podía cambiar la calidad de vida y la capacidad económica de un país, pero era demasiado costoso. Y desde un tiempo hasta ahora se ha introducido un programa de cambio de marca de un mismo producto y una reducción del precio al 30% del precio original, que son lanzamientos que se están haciendo en todos los países de la región. Excelente. Para hacer más accesibles estos productos. Esta droga en particular se llama Ranibizumab, es el nombre de la droga, y lo que están haciendo es mejorando las condiciones de acceso para que todos los países y todas las poblaciones puedan acceder a tratamientos que eran muy caros, pero ahora son cada vez más accesibles y ya sabemos que son muy, muy exitosos. Qué bueno, Lynn. Doctor, yo quisiera saber si para ese tratamiento existe una población seleccionada o todo el mundo califica después de hacer el diagnóstico que tiene diabetes, que tiene edema de la mácula. ¿Todo el mundo califica para ese tratamiento? Seguro todos los pacientes son pasibles de tratamiento. Lo que sí discutimos con el paciente es en virtud de lo que vemos en sus imágenes basales. La primera imagen que yo hago de su fondo de ojo cuando lo veo es decirle, usted tiene una posibilidad de recuperación de tanto por ciento. Okay. En algunos pacientes puedo garantizarles que la recuperación visual va a ser del 100% por algunas características que uno ve en el fondo de ojo, sobre todo si es un edema macular de reciente comienzo, que las capas profundas de la retina no están afectadas. En ese paciente yo digo, si el líquido se va a la visión, casi seguro que mejora a como estaba antes. En otros pacientes puedo decir, este líquido claramente ha estado acá hace mucho tiempo y la presencia de este líquido hace tanto tiempo hace que sea poco posible que mejore. Doctor, en mis pacientes pediátricos, estos niños diabéticos, ¿es el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento? No, en la población pediátrica no se ve tan afectada, por el edema macular diabético. En este caso no. Pero sí lo pueden desarrollar en un momento a medida futuro que en su vida. Claro va padeciendo los años. Pasada la pubertad, claro. Ahí comienza el mismo riesgo. Exacto. Ahí empieza su cronómetro, se prende cuando pasa la pubertad. ¿Cómo no? Vamos a recibir otra llamadita porque el panel está, y usted sabe. Buenas tardes. Buenas, Crónicas de Salud. Bueno. Es que si tomamos tantas llamaditas así de repente no podemos desarrollar y es importante. Doctor, nosotros necesitamos que usted nos dé un resumen de sus principales preocupaciones dentro de lo que es el tratamiento de esta enfermedad. Bien, vamos de lo mayor a lo menor. Lo mayor es toda la población, cualquier persona que esté viva y escuchando, tiene que hacerse un control médico anual para saber cómo está. Toda su función es la prevención. Es el mejor camino para una salud concreta. Todos aquellos diabéticos, ya nos focalizamos en los diabéticos, deben hacer un examen oftalmológico por lo menos anual. Dentro de aquellos pacientes que el oftalmólogo les dijo, usted tiene una retinopatía diabética o usted tiene un edema macular diabético, sin miedo a hacer las consultas necesarias, el acceso a estos tratamientos es cada vez mejor, más temprano se hace, mejores resultados se van a lograr en estos pacientes. Y ya en el punto crítico es hacer esta mención de que se hace más accesible por una reducción en el acceso, en el precio de estos productos, que hasta hace un tiempo eran caros y ahora son cada vez más accesibles y dan una ventaja enorme y tienen un efecto en la salud de la población enorme. Excelente, doctor. Científicamente, un abordaje maravilloso y, desde luego, como dominicanos nos sentimos privilegiados de que usted haya estado con nosotros en este programa. Gustavo, encantadísima de que tú hayas compartido con nosotros esta tarde de hoy.
más que te vi formar como médico, te veo como especialista y me siento tan orgullosa como tu madre. No, gracias. Yo sé que pues el hijo de la doctora, el doctor Barros, Carlos Barros y yo estudiamos medicina juntos, entonces me conoció cuando yo tenía cabello. Y ya me conoce en otra etapa de la vida también. Sigue joven aún. Pero no, muchas gracias a ustedes por tenernos. Yo estoy ubicado en 2 lugares. A nivel privado trabajo en el Instituto Espaillat Cabral, martes, miércoles y jueves, y los viernes a nivel público en Secanot. O sea, que estoy acceso a todo tipo de pacientes. Y mire, para nosotros, doctor, la mayor riqueza de nuestro público y de nosotros es su salud. Su salud. Dios le bendiga esta mañana, si Dios quiere. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.